Buenas, buenas. Les traigo un ejercicio para resolver. Es un conjunto de volúmenes. Como están viendo, tenemos un hexaedro, el que está en azul, ¿sí? El cubo que está haciendo de soporte, digamos, de los otros dos. Tenemos una pirámide y un prisma, el que está en verde. ¿Ah? Lo que vamos a hacer es resolver la sombra de este conjunto, ¿sí? Y yo lo voy a trabajar por capas. Todas estas capas que están viendo acá, en este apartado a la derecha, son las que voy a estar utilizando para resolver la sombra. Bueno, acá inicialmente lo que hice fue trabajar por capa para resolver la perspectiva, que va a estar, bueno, está de hecho en isométrica, y apliqué varias capas para resolver la sombra. Lo que voy a hacer es resolverla por separado, es decir, hacer de cuenta como si este agrupamiento no existiera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es ocultar. Vamos a empezar resolviendo la sombra de la pirámide. Entonces vamos a ir a la capa, la que está en la pirámide, que es esta sombra de pirámide, y vamos a resolverla como tal. Entonces lo que vamos a hacer es ocultar el prisma, ¿sí? ¿Por qué el prisma? Porque es el prisma justamente que se va a interponer entre la proyección de esa sombra, es decir, que se van a intersectar unos puntos acá, y por lo tanto la dirección de esa sombra va a cambiar de dirección, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es ocultar el prisma y vamos a resolver la sombra como si ese volumen no estuviera presente. Vamos a ocultar también las aristas del prisma. Ahí está, para no confundir. Y vamos a resolver entonces la sombra de esta pirámide. Lo que se hace es trazar un horizontal desde el centro. ¿Por qué desde el centro? Porque la altura, es decir, la altura de esa pirámide surge desde un trazo vertical desde el centro, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es trazar esa horizontal y vamos a proyectar un rayo de luz a 45 grados. Yo acá lo tengo que aplicar a 135 para que vaya hacia la inversa, ¿no? Y en esa intersección, ¿sí?, de los puntos que estamos viendo acá, es donde estaría batida esa sombra, ¿no?, a un ángulo de 45 en el plano horizontal. Entonces lo que hacemos, bueno, recortar lo que sobra. Y vamos a unir los vértices donde van a proyectar sombras las demás caras de esta pirámide, que es este punto de acá, uniéndolo con esa horizontal. De la misma manera lo vamos a hacer con la cara del punto que me une el punto que está detrás. Y acá lo que tenemos que hacer es considerar lo siguiente. Si hacemos zoom vamos a notar que la sombra que va por detrás de esa cara, de ese triángulo de la pirámide que yo no estoy viendo. ¿Por qué no la estoy viendo? Porque esta cara que tengo acá, ¿sí?, me la estaría opacando. Por lo tanto, yo no debería de ver esta sombra, esta proyección de sombra que va por detrás. Entonces la vamos a ocultar. No la voy a borrar porque yo en realidad trabajé dos capas acá, ¿no? Sombra de pirámide 2. Yo voy a utilizar otra capa para marcar eh, la sombra que sí se vería. Entonces yo, por ejemplo, hago este trazo, reitero de vuelta, ¿no?, el procedimiento de acá, y marco, por ejemplo, hasta dónde se vería, hasta por ahí. Entonces yo al ocultar, vieron ahí que si yo oculto esa capa, lo que puedo ver es la sombra que sí se estaría viendo. Lo que no se estaría viendo, por lo tanto, se borra, o sea, se oculta en sí. Entonces lo volvemos a dejar. Pero no lo voy a trazar todavía, esto vamos a borrarlo. Porque esa capa la voy a usar para la sombra ya resuelta, ¿no? Porque hay que considerar que tenemos un plano, un prisma, perdón, que va a estar interponiéndose entre esa sombra y el volumen como tal. Así que vamos a considerar lo siguiente. Tenemos un prisma, ¿sí?, que se está ubicando prácticamente, sí, prácticamente está pegado a este vértice de la pirámide, ¿sí? Y acá en el centro de esa proyección ortogonal, horizontal, perdón, tenemos la intersección de un punto, un primer punto, desde el centro. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Un trazo vertical, porque el plano que está haciendo intersección es vertical.
Entonces la dirección de esa sombra va a ir hacia arriba de manera vertical. Entonces marcamos en vertical, ¿sí? Cambiaría la dirección, la sombra, es esta recta vertical que está acá, y por lo tanto los puntos, ¿sí? Este punto que se uniría con la sombra del centro, que sería de esta altura, en lugar de unirse, ¿sí? En el plano horizontal, ahora tiene que ir dirigida hacia el plano vertical, y la intersección de ese punto sería esta, el rayo de luz a 45 grados que viene acá, intersecta en esta vertical que tenemos acá, en ese punto. Entonces la dirección de esa sombra al intersectar también con esta arista va a cambiar, va a ir dirigida hacia ese punto, ¿no? De la misma manera vamos a hacer con la sombra del vértice que sale de atrás, ¿sí? Que viene acá y choca acá con la arista, digamos, de la base del prisma, y al tener esa intersección es cuando va a cambiar la dirección de su sombra y también se va a unir con ese punto, ¿ah? Pero acá tenemos una particularidad en realidad, porque esa sombra que está proyectando por detrás no la estaríamos viendo, por lo tanto no la deberíamos de marcar al momento de pasar en limpio el trabajo, ¿no? Así que vamos a usar la capa siguiente, la de sombra 2, y ahora sí, vamos a marcar lo que sí se estaría viendo en esta proyección. Entonces viene acá la sombra, al intersectar en el plano vertical, cambia su dirección hacia el punto, ¿sí? De la altura de la pirámide, que quedaría acá en el centro, ¿no? Recordamos que viene de la horizontal, de acá del centro, viene y acá choca con este vértice que se encuentra también, ¿no? En un plano vertical, por lo tanto la dirección cambia. En lugar de atravesar y seguir, al intersectar sube, ¿sí? ¿Hasta dónde sube? Hasta que se intersecte con el rayo de luz que viene a 45 grados. Entonces ahí lo que estaríamos viendo es la sombra de ese punto ubicado acá. La que está por detrás, como expliqué recién, no la voy a repasar porque justamente al estar detrás del cuerpo, o sea, la cara no está visible, yo no la estaría viendo. Entonces no la voy a marcar. En el plano horizontal sí se está viendo que es esto que está acá. Entonces eso sí se marca. Entonces estaría viendo esto. Ocultamos lo que no se ve y lo que sí se ve. Entonces la sombra de esa pirámide sobre este plano horizontal, es decir, la parte de arriba del hexaedro, y además considerando una intersección con un plano vertical que corresponde al prisma, nos quedaría resuelto de esta manera. Bueno, entonces una vez resuelta la sombra de la pirámide, lo que podemos hacer es pasar a resolver la sombra del hexaedro, del cubo, y vamos a hacer lo mismo que hicimos desde un inicio, ocultar los demás volúmenes para no confundir. Es lo más sencillo, ¿no? Comenzamos haciendo un trazo horizontal, sombra de hexaedro acá, ¿sí? De esta arista vamos a hallar primero la sombra de esta cara, este cuadrado que tenemos acá, ¿sí? Vamos a comenzar entonces con un trazo horizontal desde el punto base, ¿no? Y a 45 grados desde el punto, desde la altura, hasta que intersecte justamente con ese plano horizontal. Hacemos zoom, recuerden que es importante, ¿no? Ya que tenemos esa facilidad de poder acercar y alejar con facilidad, para verificar que el punto esté bien conectado, ¿no? Que no lo conectemos ni un poco más a la derecha ni a la izquierda, o que simplemente fallemos al punto de conexión, porque ahí nos quedaría mal el trabajo. Hacemos lo mismo con este punto de abajo de base, trazo horizontal, R. Hacemos un trazo horizontal y la sombra a 45 grados. Entonces recortamos lo que estaría sobrando y después simplemente unimos los puntos, ¿no? Este punto se unirá con este, que correspondería a la sombra de esta arista, que tiene que ser una sombra paralela, ¿no? Es decir, si esto está a 30 grados,
en el plano horizontal también tiene que estar a 30 grados. Eso es una forma de verificar si la sombra está bien resuelta. Bueno, ahora vamos a resolver el punto que está detrás. ¿Cuál sería? Sería esta cara que está oculta detrás, que estaría proyectando sombra también, este cuadrado detrás. Entonces hacemos un trazo horizontal en el punto base y a 45 grados unimos los puntos. Vamos a recortar para no confundir. Y ahí simplemente unimos y sencillo, ¿no? Tendríamos terminada la sombra de nuestro hexaedro. Ahora lo que podemos hacer es marcar con otra capa un nivel de expresión de lo que, bueno, lo que se vería en la sombra, que es eso. Ponemos ese punto y ocultamos la... y ahí estaría resuelta la sombra en el plano horizontal de este cubo. Bueno, entonces ahora lo que nos quedaría es resolver la sombra del prisma. Entonces lo que hacemos es ubicar el prisma y las auxiliares de ese prisma. ¿Dónde están las auxiliares? Acá, auxiliar de prisma. Y ahora lo que tenemos que hacer es, bueno, podemos ocultar el cubo, trazar una horizontal desde estas auxiliares, ¿no? Hay que tener en cuenta que nosotros hicimos estos trazos auxiliares para bajar al piso, es decir, al plano horizontal, el volumen, porque no olvidemos que está por encima, o sea, ubicado encima de la parte alta del cubo. Entonces nosotros no podemos trazar la sombra en el aire, ¿sí? La sombra siempre va a estar proyectada, es decir, arrojada en un plano horizontal, en el suelo. Entonces lo que hacemos es trazar justamente esas auxiliares con sus medidas correspondientes para poder bajar al piso, al suelo, digamos, ese conjunto, ¿tá? Y ahí poder hacer los trazos y resolver la sombra, ¿no? Bueno, hacemos un trazo horizontal desde ese punto. Vamos a buscar la capa de la sombra del prisma. Entonces hacemos un trazo horizontal y la sombra a 45 grados, que va a ser de ambos puntos, ¿no? De este que tenemos debajo y el que está más arriba. Los dos van a coincidir en la misma horizontal porque coinciden en la conexión del mismo punto base, que es este. Entonces ambos puntos van a quedar ubicados en la misma horizontal. Vamos a recortar y acá tenemos la sombra, entonces, por lo tanto, del punto de abajo, que es este, viene acá, y este otro punto sería la sombra del que está arriba. Vamos a hacer lo mismo de este otro lado, este otro punto, trazamos la horizontal, rayo 45 grados, también lo mismo, de este punto y de este otro, aunque en este caso en realidad la sombra de este punto, ahora vamos a ver por qué, se van a dar cuenta que va a quedar oculta, es decir, que prácticamente es innecesario el trazo, ¿no? Porque va a quedar tapada. Ahora van a ver. Entonces recortamos, ¿sí? Y acá lo que yo le mencionaba, fíjense en que si nosotros unimos la sombra de los puntos que ya vamos hallando, por ejemplo, este se une con este y este se une con este. Y acá en realidad no tiene sentido, o sea, no es que no tenga sentido, sino que como va a quedar oculta, no hace falta, no es necesario que yo haga este trazo, ¿no? De la sombra. ¿Por qué? Porque de este punto lo que vamos a hacer ahora es trazar una paralela, es decir, la sombra va a tomar la dirección uniéndose con el punto
de sombra que tenemos que hallar ahora de este vértice que tenemos acá. Vamos a resolverlo. Vamos a ir a esta capa de vuelta, trazamos un horizontal de ese punto y el ángulo a 45 grados. ¿Está? Y ahí tenemos la sombra. Y esto es lo que yo les decía. Nosotros al unir este punto con el de atrás, que sería la sombra de esta arista de acá, fíjense en que si nosotros unimos, esta sombra que trazamos inicialmente quedaría tapada, o sea, no se ve, entonces directamente la borramos, para que no quede confuso ahí el trabajo. Me faltó recortar acá bueno, entonces una vez que hallamos la sombra de este punto, con este otro que correspondería al de atrás, tenemos que hallar también la sombra de este punto que tenemos acá, que es la parte de atrás, a ver ahí, horizontal. Bueno, la horizontal ya está trazada, que es esta que coincide, entonces simplemente trazamos el ángulo a 45, hacemos zoom. Bueno, vamos a hacerlo con esta otra, vamos a borrarla y hacemos zoom, trazamos 45, recortamos lo que sobra. Y aquí hay que tener atención, cuidado, porque podemos borrar una sin querer. Ahí. Y ahora unimos la sombra del punto con este otro. Entonces este pequeño sector de sombra sería la unión de esta vertical que tenemos acá, que estaría por detrás oculta. De la misma manera hay que hacerlo acá también, en este otro lado. Entonces lo mismo, de vuelta horizontal, bueno, 45 de ambos puntos, y recortamos la sombra. Entonces acá tenemos los dos puntos hallados, ya podemos unir y terminamos la sombra del prisma sobre un plano horizontal, ¿no? Entonces unimos acá con este punto, ¿sí? Y este punto pasaría lo mismo que acá, es prácticamente sin necesario hallarlo. ¿Por qué? Porque yo ahora al unir este otro punto con ese, si se fijan, queda tapado, o sea que no tiene sentido resolverlo, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es borrarlo directamente. Y la sombra de este prisma en el plano horizontal se vería así, y ahí estaría resuelto. Vamos a ocultar a ver la capa, ahí está. La sombra entonces de este volumen que está en el aire, o sea arriba de la cara del cubo en el plano horizontal, se vería así. Ahora lo que tenemos que hacer es darle visibilidad a la capa de los demás cuerpos, la pirámide. Vamos a mostrar también las sombras halladas del prisma y de la pirámide. Bien, esto es lo que yo les decía recién. Fíjense, esta sería la sombra del cubo, la que hallamos en el ejercicio anterior, y si prestamos atención, parte de la sombra del prisma queda tapada por la del cubo. Entonces eso podemos omitirlo, es decir, borrarlo, para no generar confusión, ¿no? Entonces borramos las capas, o sea, las sombras, las partes de sombra que quedan por dentro de la sombra del cubo en sí, para no confundir. Entonces lo podemos recortar o borrar si lo hacen. Simplemente lo seleccionamos y lo borramos. Y acá también, esta línea que se ve acá de la sombra también la deberíamos de borrar. Entonces podemos recortarla, porque queda dentro de la misma sombra, ¿no? O sea, no tiene sentido dejarla. Borramos ahí y borramos ahí.
¿sí? Y acá también, o sea, esta parte de la sombra no se estaría viendo. Esta parte de la sombra de acá no se estaría viendo porque la cara misma del volumen me la estaría tapando. Entonces, ¿qué hacemos? La borramos. ¿Ah? Y acá tendríamos resuelto el ejercicio. Vamos a ocultar ahora las auxiliares para ver cómo quedaría. Bien. Y también me estoy dando cuenta que me faltó hacer interlineado esto. ¿Ah? Eso no se vería. Después lo interlineo. Vamos a recortarlo para hacerlo más rápido, más ágil. Bueno, esto fue todo entonces, que espero que hayan entendido. Cualquier cosa a las órdenes me comentan. Un saludo, chau chau.